nos acompaña a esta hora en Primera Página, presidente de Primero Venezuela. Ha dicho en nuestro programa durante esta mañana que Primero Venezuela no va a ser un obstáculo para lograr el cambio que necesita el país, pero también ha dicho que no apuesta a este proceso de primarias para lograr ese candidato único. Le pregunto, diputado, ¿cuál es la vía para anunciar a ese candidato que espera la mayoría de los venezolanos? Bueno, nosotros apostamos a la voluntad política de todos los venezolanos y obviamente también de los sectores democráticos que podamos entender que Venezuela es mucho más grande que mi partido, que mi aspiración y que mis intereses. Nosotros apostamos al método de la grandeza política. Y en la grandeza política podemos conseguir un método, que es el método del consenso, donde nosotros sabemos hoy, por ejemplo, en Venezuela, no hay un liderazgo que pueda decir con mucha claridad y responsabilidad frente al país, que tiene la condición o las condiciones para asumir primero una campaña electoral que pueda determinar a través de la organización, de la unión, de la calle y el voto, la garantía fundamental de ganar, de cobrar y de gobernar. Hoy eso no existe y hay que construirlo. Obviamente allí está el gran reto que tenemos nosotros. Y Primero Venezuela precisamente tiene ese rol de cumplir, de ser instrumento útil a la sociedad, precisamente a quienes de una u otra manera aspiramos por el cambio político en Venezuela. Entonces, esa voluntad que tiene que estar allí inmersa dentro de todos esos sectores y los venezolanos que queremos el cambio. Entonces, la grandeza política en primer lugar. Hoy no vemos por ningún lado a esos aspirantes que de una u otra manera uno los ve desbocados, tan solo no como una opción, sino como una obsesión política que tienen. Saben que están inhabilitados, saben que lamentablemente han cometido errores, saben que con el cinismo que los caracteriza se equivocaron durante tanto tiempo en la conducción política desde la condición de oposición y todavía persisten en la actitud derrotista, sectaria, que así como han tratado de manejar el diálogo nada más secuestrado, bueno, así mismo tienen esa actitud, no de convocar un proceso abierto, sino de un proceso de unas internas. Por eso nosotros decimos que están cimentadas en el engaño y obviamente en esa actitud derrotista. ¿Qué opina Primero Venezuela de la inhabilitación de actores políticos de la vida nacional? Es que nosotros luchamos precisamente para que en Venezuela se respeten los derechos políticos y los derechos ciudadanos. Entonces, vemos como hay algunos sectores democráticos que piden cambio, que piden democracia, entonces no practican ni democracia en su partido, ni mucho menos practican la democracia que obviamente pregonan. Y ahí está la doble moral, la incoherencia que los ha caracterizado. Y nosotros hemos dicho, nosotros luchamos contra el modelo único, contra el gobierno único, contra esa ideología única que nos quieren imponer desde Miraflores, y entonces desde este lado utilizan la unidad como un chantaje. El que no piense ni haga lo que nosotros queremos que diga, entonces viene la manipulación, cosa que rompimos precisamente con ese sector político el 5 de enero del año 2020, contra viento y marea, que intentaron aniquilarnos moral y políticamente desde ese momento, cuando insurgió ese movimiento, la rebelión de las regiones, que obviamente dio paso a ¿qué? A liderazgos auténticos, genuinos, que vienen de las regiones y que hoy nosotros precisamente apostamos a eso. José Brito, nuestro abanderado, es un liderazgo de la rebelión de las regiones. Viene precisamente de la base social del país. La propuesta que le estamos presentando al país como nuestro abanderado, que es José Brito, precisamente es una oportunidad para que podamos construir ese candidato de unidad y de encuentro nacional. José Brito ha planteado el volver a casa. José Brito ha planteado también el vamos a encontrarnos, que por cierto vemos cómo tratan de fusilar precisamente ese eslogan, y qué bueno que se copien, porque ya vemos que no tienen inventiva política, y que se copien de esos eslogans, porque es nuestra política coherente de cara a la vía electoral que hemos decidido transitar a través de un proceso de reinstitucionalización que estamos seguros que vamos a llevar adelante en todo el país. Y ahora que habla de ese proceso democrático y de ese proceso de reinstitucionalización, ¿no le parece al diputado José Brito que debería pasar precisamente por habilitar a esos candidatos que están inhabilitados y que el gobierno se mida de una manera democrática con quien se tenga que medir? Pero es que nosotros siempre lo decimos y lo vamos a manifestar. Nosotros somos contrarios aquellos que intentan permanentemente ponerle obstáculos al cambio político a través de artificio, a través de maniobra, de entre gallos y medianoche, a través de este tipo de situaciones que lo que hace precisamente es obstaculizar a quienes queremos construir de forma pacífica y electoral
el cambio político en Venezuela. Nosotros no creemos que los derechos políticos que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o sea, sean vulnerados, porque la inhabilitación es buena cuando me favorece, pero es mala cuando yo la aplico, porque lo que hoy estamos reclamando precisamente es que volvamos todos a la normalidad política y a respetar a la Constitución. Para salvar el país, todos tenemos que volver a la Constitución. Aquellos que se habían alejado por caminos extremistas, con ese gobierno que estafó interino y con estos que obviamente actúan al margen de la Constitución, es nuestra lucha precisamente a través del proceso de reinstitucionalización. El respeto a la Constitución, ese pacto social que está allí consagrado en la Constitución y que vamos a luchar precisamente, ¿sabes para qué también? Para que podamos cambiar un solo artículo en la Constitución, que es la reelección indefinida. Yo creo que ahí radica el gran problema, porque todos quieren llegar precisamente al poder para construir una hegemonía política. Estos que llegaron al poder quieren construir una hegemonía política para toda la vida y los que aspiran también desde la condición de oposición, lo vemos, tienen una hegemonía política en los partidos y no le dan paso a nuevas generaciones. Bueno, con esa clase política es que nosotros queremos romper definitivamente y construir ese camino que le estamos diciendo a los venezolanos de grandeza política. Lo reiteramos, José Brito es nuestro abanderado, nuestra opción frente a quienes pretenden secuestrar de una u otra manera desde nuestra condición de oposición la única posibilidad real que tenemos en este momento de lograr el cambio político a través de la vía electoral. Tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter. Seir Contreras la presenta para todos nosotros a esta hora. Le agradecemos respuestas cortas, diputado. Vamos con la participación de la audiencia, Francis, para nuestro invitado esta mañana. Náufrago 27 dice a su invitado: José Brito fue parte del desastre que pasó en la Asamblea Nacional cuando Guaidó también fue uno de los que llamaron a la abstención, supongo que quiere decir, a no votar. ¿Cómo piensa usted que ese señor pueda ser de confianza para que sea candidato a la presidencia? Le pregunto. Bueno, precisamente nosotros respetamos a quien opina de esa manera. A quienes opinamos de otra manera, actuamos en consecuencia. Por eso nosotros decimos, con el desastre acabamos nosotros el 5 de enero del año 2020, que construimos un mecanismo de entendimiento allí desde el Parlamento. Allí en los parlamentos, en cualquier parlamento del mundo, se dan los consensos, se dan los disensos. Nosotros decidimos construir a través de la rebelión de las regiones más de 30 diputados que estábamos allí permanentemente preocupados, pidiendo en primer lugar que rindieran cuenta a lo interno. ¿Qué había pasado con el dinero de la ayuda humanitaria? ¿Qué había pasado con los fondos de cooperación? Nunca quisieron rendir cuenta. Bueno, para la verdad el tiempo y para la justicia Dios. Hoy el tiempo nos da la razón. Le dijimos en aquel momento que había que construir un espacio de negociación política. De acuerdo, bueno, hoy van a México a gritar que quieren sentarse con el gobierno de Nicolás Maduro, pero en aquel momento entonces comenzó la manipulación por actores internos y actores externos, con las adjetivaciones, con las descalificaciones, con las etiquetas, que obviamente nosotros debemos decirlo con responsabilidad. Estamos convencidos que hay que construir una nueva ética política, donde no veamos el adversario político que está en funciones de gobierno como enemigo, que acabemos con el fusilamiento político, con el odio como forma de hacer política, porque ha quedado demostrado que ha fracasado. Diputado. Y por eso nosotros le decimos que José Brito representa hoy en día, quieran o no, el candidato de la unidad del Encuentro Nacional. Más comentarios de la audiencia. Le pido nuevamente, por favor, respuestas cortas para leer varios comentarios. Voy a avanzar con Luis Guerra. Dice: buenos días, pregúntale al invitado si dice que no conoce a Alex Saab, ¿por qué no hace una declaración jurada de patrimonio ante la Asamblea Nacional? El que no la debe, no la teme. Bueno, entiendo que anualmente los funcionarios públicos deben presentar una declaración jurada de patrimonio. ¿Es su caso? Yo creo que desconoce un poco la materia. Nosotros todos los años tenemos que, como funcionarios públicos, realizar una declaración jurada de patrimonio. Allí está. Si conocen a Alex Saab o no conocen a Alex Saab, precisamente lo puedo decir por aquí, no lo conozco, y cuando lo conozca digo lo conocí. Obviamente nosotros no tenemos ningún tipo de prurito, no nos da picazón, no nos da chiqui, nada de eso. Nosotros hablamos con la verdad y por eso hoy estamos aquí con la frente en alto, diciéndole la verdad siempre a la gente, y hoy por eso llamamos a cada cosa con su justo nombre. Hemos dicho que las primarias obviamente es una mentira porque están cimentadas en la mentira y ya lo demostramos. Más comentarios. Ramón Ramos escribe: ¿tienen ustedes realmente apoyo popular para seguir dividiendo la oposición o simplemente su intención es seguir dividiéndola sin importarles el daño que conlleva al pueblo que quiere cambio? Bueno, nosotros hemos dicho, Raúl Ramos, que siempre lo veo muy interactivo por las redes,
que cada quien tiene una opción política y representa precisamente alguna tendencia política. Si usted cree que nosotros dividimos, precisamente mucha gente cree también distinto a que nosotros construimos más bien la unidad, porque la unidad no se decreta, la unidad se construye. Nosotros hemos dicho coherentemente cuál es la vía electoral, la reinstitucionalización del país, llamaron a la abstención, llamaron a la negociación, después decían la política de brazos caídos, siéntate, para, negocia, no negocia, y nosotros decimos, caramba, tenemos que apartarnos de los extremos. Por eso hoy queremos construir esa vía. Y nosotros tenemos respaldo popular, allí está, nosotros somos de verdad, existimos de carne y hueso. ¿Por qué? Porque nos conectamos con la base social del país, porque de allí venimos. Usted hablaba hace unos minutos, diputado, ya para finalizar le pido un comentario breve, de la revolución de las regiones. En las regiones la rebelión. De la rebelión de las regiones. En el interior hay mucha preocupación por distintos escenarios, el tema del combustible, el tema de la energía eléctrica, el tema del agua, el tema del salario. ¿Cómo está Primero Venezuela apoyando ese camino, esas exigencias de las personas? Mira, precisamente porque nosotros tenemos liderazgos auténticos, genuinos. A eso es lo que llamamos la rebelión de las regiones. La rebelión de las regiones no es otra cosa que esos liderazgos auténticos, genuinos, que vienen de cada rincón del país y que de cada sector del país obviamente está allí siempre un representante de Primero Venezuela en la lucha gremial, en la lucha social, en comunidades. Nosotros hemos dicho que para nosotros la condición de lucha no es nada más cuando viene un proceso electoral, no, lo hemos adoptado como una condición de vida. Tú me preguntabas en el corte que desde cuándo no vamos a las regiones. No, nosotros somos hijos de la calle, hijos del barrio, hijos del cerro, donde estamos allí siempre conectados, visibilizando los problemas, porque si algo tenemos bien claro que le decimos a la gente, no te acostumbres a lo malo. Y no acostumbrarse a lo malo precisamente es resistirse y negarse a que esto dure para siempre. Si lo bueno no dura para siempre, lo malo tampoco. Gracias, diputado Luis Parra, presidente de Primero Venezuela, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Francis. En Primera Página a ustedes, gracias por sus comentarios, los leemos, los compartimos con el invitado. Nos corresponde hacer la pausa de la hora, al regreso más de Primera Página.